Buenas, buenas. Estamos en el primer bloque del stream de FOPEA, la edición 14ª de este Congreso de Periodismo. Estoy acá con mi compañera Delfina Cuevas. Hola Delfi, ¿cómo estás? Hola Tizi, ¿cómo estás? Nos tocó una jornada muy linda, ¿no? Muy, muy, la verdad. Todavía estamos empezando recién, pero muy lindo todo lo que pudimos escuchar. Sí, fue tremenda. En la mañana tuvimos la oportunidad de escuchar algunas charlas, como la que dictó la periodista Carolina Potocar, sobre cómo funciona la búsqueda de Google, y el taller para principiantes sobre cómo grabar y editar videos, dictado por ni nada más ni nada menos Meli Goyochea, entrevistada que estará en unos minutos con nosotros. Contame un poco esta tarde, ¿qué tenemos, Delfi? Ahora se están terminando los siguientes talleres: taller de redacciones 5G con Elina Sternik, aumenta los ingresos de tu medio con las herramientas de Google, dictado por Cecilia Bazán; chatbots con IA para contar historias y dialogar con la audiencia, dictado por Sebastián Acher; y el taller Nuevas Narrativas, alianzas que promueven el periodismo con impacto social, dictado por Javier Drobeto y Anina Tuñón. A las 15:30 comienza el taller del micrófono al éxito sobre producción de videopodcast y streaming, dictado por Martín de Yulis y Mariano Ferrari. El taller de Google Gemini para noticias, que lo da también Carolina Potocar. El conversatorio sobre el caso de éxito La Nación, así habló Milei, ganador a mejor uso de IA en redacción. Y el taller sobre una cobertura de noticias en pequeñas localidades. Recuerden que todos estos talleres se dan en simultáneo, así que van a tener que elegir básicamente a cuál ir, porque bueno, no se puede de todo, chicos. Así que nada, tengan eso en cuenta. Y por último, a las 5 de la tarde, se cierra con el panel La inteligencia artificial ya es un hecho, con Sebastián Campanario, Melina Masnata y Ginny Wang. Perfecto, bueno, un día cargadito, como decíamos. Ahora, como adelantaste un poco antes, Delphi, tenemos la oportunidad de hacer una entrevista a unas oradoras de la mañana. Meli Goyochea, locutora y creadora audiovisual, bueno, tiene más de 15 años de experiencia en el medio, con, bueno, medios digitales, con artistas, músicos. La verdad que nosotros tuvimos la oportunidad de escuchar el taller y estuvo muy bueno. Sí, estuvo increíble, me llevé un montón de cosas de ese taller. Además, Meli trabaja en empresas, agencias y marcas personales creando contenido visual. Le gusta potenciar lo que desean compartir con el mundo y ama crear contenido mientras viaja, además de disfrutar hacer coberturas de eventos y experiencias. Bueno, hola Meli, ¿cómo Hola, estás? excelente presentación, gracias. Estamos muy contentas de tenerte. Gracias, un placer y me alegra que hayan podido participar del taller y haber sacado el jugo. Sí, sí, nosotros estamos muy contentos. Bueno, vamos a empezar un poco con las preguntas. ¿Cómo y cuándo empezaste a publicar contenido? Ok, publicar contenido propiamente dicho en mi cuenta como creadora hará unos 2 años y medio, pero que produzco contenido desde hace más de 15 años cuando arranqué a trabajar en los medios. O sea, todo locutor, locutora es productor también de contenido, así que desde ahí empezó la pasión por comunicar y después cuando llegaron las redes sociales y demás y dejé mi trabajo en dependencia, arranqué mi camino freelance y al principio fue comunicar primero lo que otros tenían para contar, artistas, bandas, tal como decían, hay grupos de teatro y demás, y desde hace 2 años y medio más o menos que arranqué con mi marca personal. ¿Y eso te dio miedo mostrarte, sobre todo en las redes sociales? Sí, por supuesto, vergüenza principalmente al principio por el famoso qué van a decir de mí, quién soy yo para hablar de tal cosa, que hay un montón de gente haciendo lo mismo que yo, síndrome de impostora a full, pero bueno, fui entendiendo que tengo un montón para compartir y que sí hay muchas personas haciendo lo mismo que yo, pero cada quien tiene su impronta y creo que cada persona es única y diferente al resto, entonces ahí es donde podemos diferenciarnos y la gente elige a quién escuchar, con quién consumir contenido y va empatizando con diferentes personas, ¿no? ¿Qué habilidades considerás que son esenciales para destacar en esta profesión? Eh, bueno, creo que hoy principalmente la creatividad, porque está buenísimo poder explorar cómo podemos mezclar diferentes formatos. Tenemos un montón de recursos hoy y herramientas y creo que la creatividad está en probar, en mezclar y ver qué puede salir de eso, ¿no? Más allá de las tendencias que podemos ver y que podemos copiar y pegar, creo que a partir de todo esto podemos crear algo nuevo, así que una de las habilidades principales es la creación, la creatividad y animarse a jugar y ver qué pasa también.
¿Y qué elementos más físicos Sí. dirías que son esenciales también para esta creación de Equipo más contenido? técnico, Claro. digamos. Bueno, el celular, que todos tenemos un celular que graba sonido, que graba imagen, así que creo que ya todas las personas tienen la herramienta al alcance de la mano. Después se puede seguir ampliando el equipo y podemos, no sé, invertir en un palo de selfie, que para mí después del celular es el palo de selfie, que el mío se llama Patri, palo de selfie con trípode, por eso Patri, y ya con eso podemos arrancar. Después, obviamente, si las personas se van a dedicar profesionalmente y de manera recurrente a crear contenido, invertir en un buen micrófono está bueno, entonces ya ahí nos vamos armando del equipito. Y bueno, después luces y más cosas, hasta llegar quien dice en una cámara profesional, pero por lo pronto el celular ya nos resuelve todo. Claro, con lo que tenemos. Sí. Algo que destaco mucho de tu charla, que decías como tu frase personal, sacale jugo. Ujú, Que decías eso, no importa lo que tengas, usalo, aprovechalo. tal cual. Creo que es muy importante. Sí. También te quería comentar, bueno, vos en tus redes das tips Ujú. y mostrás ejercicios para calentar la voz Sí. y salir al aire. Ujú. Te quería preguntar cómo cuidas tu voz más siendo locutora diariamente y qué ejercicios haces, por ejemplo. Bueno, ejercicios, primero si tengo que grabar a la mañana, digamos, empiezo con el la M, Ujú. emitir la M, las S, hago el helicóptero. Y lo que trato de hacer es, cuando voy a grabar contenido, no comer nada con azúcar para no tener como la boca empastada y demás, tomar mucha agua, y no mucho más, la verdad. Y para los Practicar. nervios, así como hacíamos recién, ¿qué cosas? Porque capaz, sí. bueno, como vos decías en la charla, te grabás a vos y capaz estás sola y está todo bien, pero Sí. bueno, cuando toca hablar en público, ¿qué? Sí, el ejercicio que más me encanta al momento de grabar contenido es el qué me importa, que Ujú. básicamente es qué me importa, qué me importa, qué me importa, qué me importa, sacudirse un poco, o sea, bueno, nos podemos parar también y sacudir todo el cuerpo y es como que repitan, qué me importa, 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 qué me importa. claro, como quitarle un poco el peso Ujú. a la grabación de contenido, desdramatizarla, qué importa si lo que voy a hacer no le llega a las personas, no tiene visualizaciones, no, porque nos empezamos a pensar todo eso, qué importa si no sé, alguien se me ríe porque nos da esta cuestión ahí de mostrarnos la vergüenza y demás. Y para romper el hielo la única manera es hacerlo, o sea, no hay otra. Por más práctica también que podamos tener, el momento de la verdad es este, ¿no? Salir al aire. Y en cuanto a esto de qué me importa, Sí. ¿en algún momento fuiste de que te importe lo que impusieran los demás? Sí, ¿De obvio. compararte? Sí, totalmente, totalmente. Y es un ejercicio por ahí mental diario de decir, bueno, me comparo conmigo y con mis versiones anteriores en lugar de mirar, digamos, lo que están haciendo otras personas, que es inevitable realmente. Decirle a alguien no te compares es algo casi imposible porque siempre nos vamos a estar comparando, pero creo que el ejercicio ahí está en la cabeza, en frenar ese pensamiento y decir, bueno, yo tengo mis habilidades, yo me miro en mi espejo profesional con todo mi recorrido y demás, y con eso salgo a comunicar al mundo. Bueno, en la charla contabas un poco que, bueno, también te dedicas a crear contenido para otras Ujú. personas. ¿Te Sí. gusta más crear para los demás o para vos? Me gustan las dos cosas, la verdad. Me gusta tanto estar del otro lado, digamos, grabando a la persona y ayudándola a que se desenvuelva frente a cámara, que es una de mis principales pasiones. Si alguien viene y me dice, che, quiero comunicar, pero no sé cómo, a mí se me prende un fueguito adentro de te quiero ayudar. Entonces me gusta mucho potenciar y ayudar a las personas a que lleven su mensaje al mundo, lo que tengan para ofrecer, sea servicio, sea un producto. Y sí o sí tengo que empatizar con eso. O sea, no trabajo con cualquier producto, Claro. cualquier servicio que no llegue a empatizar. Entonces, porque yo también, si quiero ayudar genuinamente a la persona, necesito creer en lo que hace y empatizar con lo que hace. Pero también disfruto mucho de compartir contenido. Bueno, Es un perdón, 50 y Delphi. 50, creo. Esto te lo voy a preguntar un poco como fan, yo no sabía, y en la charla contaste que hiciste contenido para Stanislao Bachbach. Sí. ¿Cómo fue eso? Quería preguntarte, nada. Sí, bueno, fan, yo Sí. también, desde muchísimos años, leí todos sus libros ágilmente, Sí, En sí, Cambio, En el Limbo, sí. Y bueno, nunca había asistido a una charla presencial, digamos, de él, y me enteré un día que iba a estar en el Conex en Buenos Aires, y me saqué el pasaje y la entrada para ir a verlo, o sea, ya tenía todo, y una semana antes dije, che, pero yo quiero ir, y quiero sacar fotos, y quiero grabar, y quiero hacerle Hacer una todo. entrevista, así que empecé a buscar cómo llegar a él, o sea, números de manager, representante, escribí al Conex y demás, y cuando nadie me respondió,
dije, le mando un mensaje a él, a ver qué pasa. Y Y funcionó. veo si me responde, y le escribí por Instagram y le dije que viajaba al evento y que le ofrecía hacer una cobertura de foto y video. Y me respondió que encantado, sí, dale, venite, hagamos contenido y demás. Y ahí me largué a llorar. Jay estaba presente en ese momento cuando me respondió el mensaje. Y me largué a llorar porque no lo podía creer. Sí, sí, O sea, sí. una persona con 100.000 seguidores recibir un mensaje mío diciéndole, che, voy a ir. Jamás pensé que lo iba a leer. Así que, bueno, también fue como humanizarlo, ¿no? Ujú. Es decir, che, es una persona Sí, real. de carne y hueso real, ¿viste? Como no es una IA. Así que también fue ponerlo como, bajarlo un poco del pedestal que ponemos a las personas a veces para, bueno, darnos cuenta que todos somos seres humanos, en Ujú. definitiva. Vos también tenés una comunidad en redes, ¿cómo lo manejás a eso? Bien, súper bien. O sea, tengo una comunidad activa en redes sociales que responde mucho por mensaje directo. Tengo esa comunidad que responde más mensaje directo que interacción en los posteos. Y también la fui armando con talleres que brindo en mis redes sociales. O sea, comparto mucho contenido y también a partir de ahí comunico los talleres. Y la fui armando así de a poco y re bien. ¿Y qué errores no se puede cometer a la hora de grabar y editar un video, por ejemplo? Bueno, errores. Uy, qué difícil pensarlos así ahora rápido, pero creo que un error clave es no mirar a la cámara, sino mirarse a sí mismo cuando uno está grabándose en modo selfie, por ejemplo. Se renota la mirada, que estás haciendo la mirada hacia abajo y no estás mirando a cámara. Y creo que un error es la no práctica, o sea, pensar que nacemos o no para hacer tal cosa, ¿no? Muchas personas con las que yo grabo contenido dicen, no sirvo para esto. Claro. Y es una habilidad más que se desarrolla, entonces creo que un error recurrente es pensar que no lo podemos hacer, cuando en realidad nos falta práctica. En ese caso, ¿cómo fue tu proceso bueno, me siento, hablo a la cámara, porque nada, se te nota como muy extrovertida, muy tranquila, eso? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Siempre medio fuiste así o fue algo que trabajaste? Siempre fue así, extrovertida. Bueno, elegí ser locutora, me encanta la profesión, pero hablar a cámara es distinto, es ya poner la voz, poner el cuerpo y que te conozcan un poco más también y acostumbrarse a verse no es fácil. Al principio, a quienes estudiamos locución nos cuesta escucharnos, imagínate verte y escucharte. Al principio no es fácil. Y vas encontrando tu propia impronta, tu estilo. Al principio estaba muy rígida, muy dura. Ahora trato de hacer los videos, nada, con más color, con más risa. La meto al unicornio también, que no la traje ahora a la streaming al unicornio, pero tengo un personaje ahí que me ayuda mucho con esto. Así que bueno, poco eso. ¿Y eso te fue ayudando a alguien más o fue todo un proceso interno? Yo quería grabar contenido y me di cuenta que tenía todo para hacerlo, ¿no? O sea, tengo la habilidad para hablar a cámara, no tengo problema con la vergüenza, digamos, esto de ser extrovertida me ayuda un montón, pero me di cuenta que aún teniendo todo, no lo hacía. Entonces dije, necesito una coequiper, necesito alguien que me grabe. O sea, quien está presente acá grabando detrás de escena en el streaming es Sheila Campbell, que me acompaña desde el momento 1, que la llamé y le dije, Shay, necesito que me ayudes a grabarme. Tengo todo para hacerlo, pero sola no puedo. Entonces, armar equipo creo que es clave, porque por ahí podemos tener todo, podemos tener las ideas y demás, pero si no nos comprometemos con otra persona a hacerlo, a veces quedan ahí, las ideas dando vueltas. Así que siempre recomiendo que si no pueden contratar a alguien que los grabe y demás, que llamen a una michi, a un chongo, a un familiar, a alguien, che, haceme la onda, grabame, te pago la merienda. Y Meli, quiero que desarrolles un poco más lo del unicornio. ¿Cómo es? Lo ¿Cómo del se unicornio. dio? ¿Qué significa? Bueno, la unicornia surgió una vez que grabamos un videoclip con mi compañero y con Jay. Lo voy a mencionar todo el tiempo a Jay porque es parte de todo este recorrido. Grabamos un videoclip en Córdoba, en el centro de Córdoba, la unicornia y con un caballo también. Y de ahí me quedó, digamos, la cabeza de unicornia. Y cuando empecé a hacer rodajes con las personas, me daba cuenta que yo necesitaba llevar algo para descontracturar el rodaje, porque la gente se pone muy nerviosa al momento de grabar, ¿no? La cámara, la luz, el micrófono y todo, y quienes no están acostumbrados a hacerlo, se ponen muy nerviosos. Entonces empecé a llevar la claqueta,
la claqueta de cine, digamos, en donde pongo el nombre de la persona, digamos, porque a grabar ya eso da risa, descontractura, te sacas una selfie y demás. Y la unicornia le empecé a llevar para un momento ahí de color, de generar como ese clima más ameno y desdramatizado, digamos. Y así nació, y me acompaña en los rodajes, me acompaña en mis videos también, y a mí también me ayuda, digamos, a bajar, digamos, y meterme yo un poco en un personaje, ¿no? Medio como el Sí. no me importa que decíamos Sí, recién, tal como... cual, exactamente. Bueno, este congreso es sobre inteligencia artificial. Te quería preguntar si la implementás a la hora de hacer tu trabajo y de qué manera si lo haces. Lo hago, implemento inteligencia artificial, uso en este momento ChatGPT y Gemini, principalmente para que me ayude a pimponear ideas. Muchas veces me hace falta alguien con quien pimponear y bueno, esto de decirle a tener un Gem y un GPT, digamos, con información, digamos, ya mía de lo que hago y demás, me ayuda a pimponear rápido y a desenredarme. Yo soy de tener muchas ideas y abarco un montón de cosas y soy muy dispersa, entonces principalmente me ayuda a poner foco donde quiero hacer foco para crear algo. Y pimponear un rato y después lo sigo yo, digamos. Vilma Núñez, que es para mí la reina del marketing digital, siempre dice que es un 10% le doy a la inteligencia artificial instrucción, un 80% hace la inteligencia, no, un 70% hace la inteligencia. Hice bien el cálculo, estoy matemática, mira, cuestión Un que 90, digamos. un 90 y bueno, y el otro porcentaje restante llega el humano a seguir, Claro. digamos, curando ese contenido que nos devuelve la inteligencia artificial, así que creo 100% que no es nada sin la intervención humana. Bueno, ahí dijiste eso medio que la inteligencia artificial ahora te está ayudando con esto de las ideas. Y antes de tenerla, ¿cómo hacías con, che, no se me ocurre una idea para un video, no se me ocurre una idea para mi cliente, no se me ocurre, no? Nunca fui de no tener ideas, la verdad, siempre, en realidad mi problema siempre fue bajarlas a tierra. Claro. Pero ideas, cuando yo trabajo con alguien que, como les decía, ¿no? O sea, necesito trabajar con gente que me inspire, que me cope lo que hace, digamos, su servicio o producto, y las ideas salen solas. Siempre un tip, por ejemplo, que doy para tener ideas es pensar a tu servicio, a tu producto, todo lo que envuelve, digamos, alrededor, toda la experiencia de ese servicio o producto que ofreces y van saliendo. Mapas mentales, mucho escribir, colores, post-it, que eso lo sigo haciendo, digamos, no lo pierdo. Así que por ahí con la inteligencia artificial es, che, tengo esta idea, y tengo esta, y tengo esta, y tengo esta, pero no sé cómo enlazarla, ¿no? Claro. Entonces, bueno, ahí empiezo como a pulir un poco. ¿Y crees que es más de motivación o más de rutina, por ejemplo? La creación esta de contenido, de ideas, de estar todo el tiempo pensando en algo nuevo, en algo innovador. Yo soy muy inquieta, entonces como que todo el tiempo quiero algo nuevo, ¿no? Pero también creo que es algo que se puede entrenar tranquilamente y es el hábito ¿no? De ponernos a crear y ver qué pasa. Hace un rato decía en el taller, por ejemplo, si quieren grabar videos, tienen que grabar videos, o sea, todos los días, aunque sea un ratito, así que se entrena, digamos. No sé si te respondí la pregunta, me Sí, fui sí, por otro sí. lado, pero Sí, pues dispersa. Bueno, yo quería saber qué le dirías a una persona grande que tiene ganas de esto, de empezar a hacer contenido, pero dice, no, soy muy grande para esto, como que no. Que lo lea Stanislao Barrak primero. En cambio, principalmente el libro que dice que toda persona que tenga voluntad de aprender algo lo puede hacer, tenga la edad que tenga. Y que simplemente haga sin más, con lo que tenga, sacándole el jugo a la herramienta, a los recursos que tenga hoy, y también con la apertura de escuchar a voces más jóvenes, ¿no? que pueden traernos un montón de recursos, de conocimientos y demás, y no desacreditarlos tan rápido. Por ahí me pasa con gente más grande que algunas personas creen que no, que la gente más joven no sabe nada y demás, entonces como que, nada, tener apertura, practicar y entregarse al hacer. Bueno, y como sabemos, generar contenido lleva tiempo, ya sea tanto en el guionado, en la grabación y en la edición. ¿Cómo organizás tu tiempo para grabar contenido? Básicamente la llamo a Jay y le digo, Jay, ¿mañana estás disponible? Sí. ¿Grabamos videos? Dale, ¿qué tenés pensado? Nada, pero lo armo. Es así, me pongo la fecha y después creo el contenido. Porque yo trabajo muy bien bajo presión.
Entonces fijo la fecha de grabación y de esa fecha para atrás me pongo a crear, que por lo general es de un día para el otro. Hay personas que no funcionan de esa manera, que necesitan obviamente un mayor tiempo, digamos, de preparación. De hecho, cuando yo ofrezco el servicio a las personas, nos tomamos 2 semanas para preproducir el contenido y demás, pero en mi caso, para mí misma, me funciona hacerlo bajo presión, digamos, de un día a otro. Entonces está bueno en ese sentido que cada quien conozca cómo es su proceso creativo. Y no renegar de eso. Perdón, yo renegaba mucho de que me gustaba trabajar, de que funcionaba más bajo presión. Claro. Y de ahora es como que lo tomo a mi favor, digamos. No reniego Lo más. usás para que funcione. Sí, para que funcione. Bueno, bien. Por último, te quería preguntar, ¿qué consejo le darías? Bueno, más o menos lo hablamos en general, pero ¿qué consejo le darías a una persona eso, que no se anime a empezar? Que no se anime a empezar a grabar contenido, que grabe contenido. Sí. Ese es el principal consejo, que practique mucho el que me importa. Bueno, dejando de lado eso, digamos, de que lo haga, a mí me sirve mucho escribir mi recorrido. Un ejercicio que suelo dar siempre con marcas personales que no se animan es, bueno, contame quién sos, a qué te dedicas, hace cuánto haces lo que haces, cuáles fueron tus logros, tus hitos de tu carrera, qué cosas sabes hacer y que se te da naturalmente, de qué temas hablarías por horas, qué es lo que siempre te preguntan tus clientes. Entonces, a partir de todas esas preguntas, hay un reconocimiento que se empieza a dar en la persona, ¿no? Ah, mira lo que sé, mira lo que logré, mira lo que hice, mira. Entonces, creo que primero reconocernos para después poder salir al mundo con lo que tengamos para ofrecer es clave. Y en cuanto a los consejos, ¿qué pasa si es como, sobre todo en la profesión de periodismo, que ahora es todo más audiovisual, ¿qué pasa si me cuesta hablar en cámara? Por ejemplo, que pasa mucho, hasta incluso a mí, que veo una cámara y me trago más. ¿Qué se hace en estos casos? ¿Cómo se mejora? Practicando, hablando a cámara. Todas mis respuestas van a ser muy parecidas en cuanto a eso, porque la verdad es que puedo darte un montón de consejos de respiración y demás, y de cómo evitar la mente en blanco y etcétera, pero el momento de la verdad siempre va a ser el grabar, ¿no? El grabar, el mirarse y detectar qué es lo que me está costando cuando me pongo a grabar, cuáles son las dificultades, ¿no? Y a partir de ahí empezar a trabajarlas. Si no nos miramos, no podemos saber en qué podemos mejorar. Bueno, no sé, Delphi, si tenés alguna pregunta más. Si no, hacer. Sí, me gustó mucho lo de sacarle el jugo sobre todo eso, hacer con lo que tenemos. Bueno, agradecerte, Meli, realmente por estar acá. Bueno, Gracias. La charla nos encantó, la entrevista también. Nada, yo, más allá de todas las herramientas que diste, me voy un poco con la persona que sos, que nada, eso, muy lindo. Sí, un placer, Meli, tenerte acá, un placer compartir la charla del taller que tuvimos en la mañana y bueno, los esperamos, sigan conectados, que siguen los bloques todavía, así que bueno. Claro, siguen, todavía quedan 2 bloques y nada, que eso, que se queden conectados. Muchas gracias. Hola a todos, ¿cómo están? Nos encontramos en el segundo bloque de Blast TV durante la cobertura de la edición número 14 del Congreso FOPEA sobre Inteligencia Artificial. Mi nombre es Mia Taylor y estoy junto a mi compañera Lucrecia Monge. Hola a todos, ¿cómo están? Un gusto estar acá. La verdad que es un gusto estar acá, es un placer formar parte de este congreso. ¿Cómo estás viviendo, Lu, el transcurso del primer día? Bueno, tuvimos un día muy intenso, hubo muchas grandes charlas, talleres, todo completo. Nuestras compañeras del bloque anterior contaron un poquito el cronograma de la tarde del día viernes. Lu, ¿querés contarme un poco del cronograma del último día sábado? Bueno, mañana sábado vamos a tener un día lleno de charlas y talleres. Empezaremos a las 9:45 con una charla por Nicolás Russo sobre la aplicación de la IA en la producción de videos y simultáneamente Cecilia Bazán va a dar un taller sobre Notebook LM. Gracias, Lu. A su vez, en el Laboratorio 1 se va a estar dando un conversatorio entre Juan Carlos Maqueda, Fernando Ruiz, Sergio Supo y Hans-Dieter Holzmann acerca de qué entendemos por libertad. Al mismo tiempo, en el Laboratorio 5, David Muñoz va a dar un taller sobre cómo armar un estudio de streaming. A las 11:20 se va a dar el taller de cierre que va a consistir en una masterclass de periodismo sobre cómo abrir las bases, dictada por Marcelo Longobardi, Pablo Marino Román, Iván Yargovsky y Chani Bullo.
Bueno, excelente, les recomendamos que participen del Congreso el día sábado, un poco teniendo en cuenta que el eje de este Congreso es la inteligencia artificial. Tenemos la oportunidad de charlar con Ginny Wang, quien a las 17:05 va a estar dando una charla llamada La inteligencia artificial ya es un hecho, ahora hagámoslo bien. Ella es host especializada en IA para Labor IA en La Nación. Bienvenida, Ginny, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, Mía, Lucre. Bienvenida. Un placer estar acá en la universidad. Precioso el campus, Hermoso. Todo el edificio. Es la primera vez que estoy visitando la universidad, así que un placer. Un placer para nosotras tenerte acá en la mesa. Bueno, estás a nada, como decíamos, de participar como moderadora en un panel con una mirada crítica sobre la inteligencia artificial. ¿Qué aporte esperás dar desde tu lugar en este panel? Wow, sinceramente con mis compañeros del panel, que es un lujazo, vamos a tener a Sebastián Campanario. El periodista es un maestro del periodismo, ¿no? De tantos años de trayectoria, especializado en innovación, en creatividad, en inteligencia artificial, y Melina Masnata, que es una especializada en todo lo que es educación y tecnología. Así que había mucha información, pero lo que dijimos es que queremos que los presentes se lleven algo positivo, porque vieron que hay de todo. Cuando uno habla de IA, primero a veces aparece el miedito de, a ver, y se vienen a elegir esta carrera, me quedaré sin trabajo. Vieron que primero hubo ese miedito, ¿no? Ese cuco. Y después a veces una inyección de optimismo de, wow, vamos a poder contar con un montón de máquinas que nos resuelvan las cosas del día. Ahora, el tema es lo realista, ¿no? El punto medio y qué es lo que realmente nos puede ayudar a potenciar nuestras habilidades como profesionales y humanos. Así que, por un lado, queremos dar como herramientas concretas, pero que salen desde nuestra propia experiencia de lidiarla todos los días, impresiones, expectativas, pero sobre todo con mucho humor. O sea, miren, simplemente les digo que hay un grupo de chat entre nosotros que se llama Fernet e IA. Así que imagínense cómo puede terminar esto. Tienen que estar. Tenemos que estar sí o sí. Ahí estaremos. Sí, cuarteto y K-pop, ¿eh? Ya di el spoiler. ¿Qué mezcla? Importante mezcla. Bueno, sabemos que de disparador van a usar la frase de Lila Guerriero de ¿por qué ahorramos pensamiento? ¿Me podrías contar qué te genera esa idea, sobre todo relacionado con la IA? ¿Sentís que está en juego nuestra autonomía? Nuestra autonomía. Mira, creo que como toda herramienta tecnológica, en un principio nos avasalla, nos interpela a profundizar un poco en nuestra esencia humana, ¿no? O sea, como seres humanos, ¿hasta dónde queremos depender de las máquinas? ¿Queremos perder autonomía? Y creo que eso es lo interesante de esta época, de vivir en estos momentos en que podemos todavía tener el control de hasta dónde permitir a esa herramienta. O sea, mi autonomía hasta dónde. Y creo que ahí está la clave, ¿no? O sea, está bien, está la excitación inicial de, ok, que haga toda la máquina, o no, o me cierro y porque tengo miedo no quiero que avasalle mi frontera. O sea, está esta crisis, una revolución inicial, pero ahora que estamos un poquito más estables y sabemos que ya está y que, o sea, llegó para quedarse, bueno, definir dónde es mi autonomía, cuál es el límite. Y creo que eso está genial que los estudiantes ya puedan empezar a pensar. Exactamente. También ustedes en la charla van a hablar un poco de los desafíos actuales de la inteligencia artificial, tanto en la Argentina como en el mundo. ¿Cuáles considerás que son los más urgentes, los más críticos? Oh, no les puedo contar. Tengo, por ejemplo, grupos en donde hablamos de IA. Bueno, mi hermana es Rebeca Wang, es una especialista en IA. El chat explota a veces con noticias de Silicon Valley que vos decís, o sea, hace una semana era una cosa y ya me cambiaron las reglas del juego. O sea, aparecen literalmente todos los días herramientas nuevas, ideas. O sea, ya también es una cuestión geopolítica, ¿no? De Asia contra a veces Occidente y Occidente. Entonces, sinceramente creo que el acelere que tenemos de información, además de la innovación, nos hace que como comunicadores y periodistas tengamos que agudizar cada vez más nuestro sensor para definir, a ver, cuál es la noticia que realmente vale la pena comunicar, ¿no? Porque hay como una sobreabundancia de información también, ¿no? Entonces, de verdad digo, puede ser el momento más desafiante o el momento más emocionante para estudiar esta carrera.
Bueno, sabemos que uno de los temas centrales es el uso de la IA para un bien común. ¿Qué condiciones pensás que son necesarias para que se dé, estamos cerca o lejos de esto? El bien común, qué interesante, porque la IA puede ser utilizada para muchas cosas benéficas. Por ejemplo, la medicina es una de las áreas con más beneficios, ¿no? Por ejemplo, hace poquito se dio la información de que en MIT desarrollaron una herramienta que va a poder detectar 5 años antes un potencial cáncer de mama. Y obviamente cuando vos podés detectar con tanta anticipación, eso significa más posibilidad de vida, ¿no? De salvar vidas. Entonces, sinceramente creo que hay muchísima posibilidad de hacer bien común, pero depende del humano, ¿no? De quien la use, como todo. Como todo. En la charla también van a plantear un nuevo concepto, tecnodiversidad. ¿Me podrías dar un pantallazo, un breve pantallazo? ¿Cómo lo definirías? ¿Por qué te parece que es importante colocarlo en este contexto? Tecnodiversidad. Creo que yo creo que estoy cayendo siempre en el terreno común, ¿no? De que es un momento muy interesante de vivir y de estudiar periodismo y hacer comunicación, porque es verdad, tecnodiversidad, diversidad en el periodismo también. O sea, por ejemplo, antes, cuando uno se recibía de periodista, capaz que la típica era ir a buscar trabajo en un diario, ¿no? De golpear la puerta o en un canal de televisión, quiero trabajar en el noticiero. Ahora es diverso, o sea, vos podés ser tu propia emprendedora mediática y abrir tu propio canal, ¿por qué no? Tu propio podcast. Es tan diverso también. Las tecnologías, o sea, hay tecnologías que se usan para, no sé, las redes sociales, otras para gráfica, otras para televisión, para institucionales. Por ejemplo, puedes hacer comunicación de una institución como la universidad. Entonces, siento que es el momento en donde más diversidad de opciones tenemos en todo sentido, la misma tecnología, y dentro del mismo, la misma carrera de periodismo o de comunicación también, ¿no? Entonces, sí, lo que vamos a apuntar en esta charla es despertarles un poco esa curiosidad de, ok, tengo mucha diversidad y puedo elegir. Con toda esta diversidad, uno de los temas que van a tratar es el uso de la IA en la educación. ¿Me podrías contar un poco cómo se puede utilizar tanto en la alfabetización digital como en la formación docente? De eso va a hablar muy bien porque es la experta Merina Masnata. Hay muchísimo ya uso de la tecnología en la educación. O sea, no hablamos solamente de ChatGPT, ¿no? Y hacer los deberes, que eso está muy bueno también, pero sino en todo ámbito, ¿no? Y creo que los docentes, que son los que tal vez eh, a veces tienen que leer las demandas y necesidades del alumnado, bueno, yo veo como muchísimo interés, ¿no? De también participar de toda esta revolución, de aprender de los chicos, y creo que eso es fabuloso, ¿no? De que no es solamente que el profesor o la profesora es la que tiene que transmitir una información, sino que es recíproco. Entonces, eh, creo que desde el momento en que en un aula hay dos partes en donde ambos están dispuestos a aprender, porque esto es nuevo y es nuevo para todos, va a salir algo sumamente interesante. También hoy vivimos inmersos en algoritmos, muchos algoritmos, incluso algunos ni siquiera los conocemos. Como especialista en comunicación, ¿vos cómo ves ese vínculo entre los algoritmos y el consumo de información hoy? Para un influencer, algoritmo es dolor de cabeza. Mucha Porque no lo información. entendés nunca. Mucha Y cambia. información. Sí, y cambia y depende de, o sea, los algoritmos muchas veces depende de las visualizaciones que tenés en tus videos, en tus posteos. Y bueno, los influencers en general viven también de ese trabajo, ¿no? Entonces, es realmente, es, diría, a ver, te obliga a estar, obviamente, al tanto, despierto, estar eh, atento, digamos, a las nuevas tendencias, porque los algoritmos dependen justamente a veces de las tendencias, ¿no? De los trends. Pero también yo siento que nos interpela a nosotros poner ciertos límites, porque si vos vivís como influencer, dependiendo de si este video me va mejor que el otro, vas a caer en un círculo vicioso de ansiedad que después hasta te puede perjudicar en la salud, ¿no? Y como, o sea,
conozco también casos de colegas. Entonces, siento que como seres humanos estamos, sí, todavía con el poder de decisión de decir, ok, el algoritmo es importante, pero a ver, ¿qué es lo que me importa a mí? ¿Que el video sea viral a toda costa o quiero sentir también pasión y felicidad por lo que hago, ¿no? Obviamente entiendo que de lo que uno trabaja también tiene que vivir y tiene que monetizar, pero em, está bueno que también pensemos, a ver, el motivo por el cual hacemos esto, ¿no? O sea, porque si de monetizar se trata, uno tal vez monetiza más fácil con otras cosas inclusive, ¿no? Entonces, si yo elegí esta carrera, ok, no quiero perder el norte de elegí esto porque me genera placer, ¿no? Me satisface de otra manera, además de lo monetario, ¿no? Y que esa pasión sea el motor que en definitiva después termine en la monetización, ¿no? Porque justamente lo dice Sebastián Campanario, no hay alguien, digamos, más difícil de competir que la persona que se divierte de lo que trabaja. O sea, con esa persona ya está, perdiste, si no sentís lo mismo, ¿no? Entonces, apelar a eso, ¿no? Está bien, los algoritmos, las visualizaciones, los views, todos son importantes, pero, a ver, ¿te divierte hacer esto? Y ahora yendo más por un lado periodístico, y sobre todo con esta búsqueda de verdad, ¿piensas que la inteligencia artificial nos ayuda o nos perjudica? Ah, esa pregunta muy blanco o negro, ¿no? Y yo te diría, Lucrecia, que las dos cosas, ¿no? Nos puede beneficiar si la usamos bien, la IA, obvio que es una herramienta súper poderosa. O sea, como influencer, es como que no puedes no usarla ahora, ¿no? Porque te ahorra un montón de tiempo. O sea, como periodista también. O sea, todos lo usamos. Ya no es ningún misterio, ¿no? Los profesores lo usan, o sea, los productores lo usan. Es que si no lo usas, ya no puedes competir con el tiempo. Ahora, ¿en qué sentido nos puede perjudicar? Siempre hablamos en mi familia, Rebeca y yo, que por ejemplo nosotras perdimos básicamente noción de orientación, porque dependemos tanto de Google Maps y de la IAS de navegación, que literalmente yo me pierdo en mi cuadra, o sea, me pierdo, no sé si es a la derecha o a la izquierda, tengo que ver, viste, Google Maps. Entonces digo, bueno, ¿hasta dónde estamos dispuestos a sacrificar algunos de nuestras capacidades cognitivas? Por ejemplo, viste que la calculadora, llega un momento en que es 2 por 2 y no haces 2 por 2 por la calculadora. Sí. Entonces, bueno, a ver, seamos conscientes de que el cerebro también se atrofia y bueno, marquemos los límites, ¿hasta dónde? Bueno, esto que decías de marcar los límites, también cuando hablamos de inteligencia artificial surge el concepto de la desinformación. ¿Considerás que la inteligencia artificial puede ayudar a frenarla o que la va a potenciar y va a hacer que se controle mucho menos? Oh, mira, ahora en este momento me parece que se está descontrolando un poco más de lo que ya estaba, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, o sea, a veces yo hago contenido coreano, entonces puede salir una información de Corea y de pronto, claro, con ChatGPT podés traducirlo rápidamente. Y yo a veces veo notas que sinceramente no están chequeadas, ¿no? Porque capaz que lo levantan de cualquier lado, de un blog o de alguien que quiso hacer una broma simplemente, y es noticia, ¿no? Entonces, siento que en este momento está bastante descontrolado. Me imagino que entre nosotros y el consumidor, en realidad, ¿no? El consumidor, la consumidora es la que va a empezar a decir, ok, a ver, ¿a quién le puedo creer, mejor dicho, ¿no? ¿A quién le puedo creer? Y ahí creo que es la diferencia, radica la diferencia del comunicador o la comunicadora, ¿no? O sea, ¿cómo hacer que me crean? La credibilidad, la confianza. Entre paréntesis, a veces me sale la coreana y me cuesta pronunciar el español, aunque soy locutora del ISER. Pero bueno, creo que eso es lo rico, ¿no? Es lo diverso de todo esto, que ahora con el ChatGPT le decía a alguno de sus compañeros, vos podés transmitir y ser periodista y corresponsal para Corea desde Argentina, total. O sea, Claro. tenés una herramienta de traducción, que Claro. es bastante bueno, ¿no? Entonces, desinformación hay, seguramente se va a profundizar un poco más, pero mientras más desinformación haya, se va a destacar aquel
periodista o periodista o la periodista que tenga ese valor de credibilidad, que se haya ganado esa imagen de credibilidad. Bueno, actualmente siempre estamos en una charla de innovación, pero no hay muchas charlas sobre inclusión. ¿Me podrías contar un poco sobre qué medidas concretas vos crees que se puede promover para que la IA sea inclusiva, sobre todo teniendo en cuenta cómo suele reproducir desigualdades, tanto las sociales como influye y crea más? Sí, hay mucho sesgo, claro. Sí. Bueno, eso creo que la misma oferta y demanda y el reentrenamiento que tengan los lenguajes y las herramientas de IA lo van a ir puliendo, así como las alucinaciones de la IA. Pero bueno, son como costos, o sea, imposibles de evitar, ¿no? Son esos costos secundarios de toda, yo diría, transformación tecnológica, que siempre tenés ese tipo de problemas, de sesgos en este momento. Entonces, bueno, creo que ahí nuevamente, ¿no? Los comunicadores, tratar de ser lo más precavidos en ese sentido y no alimentar más el sesgo, sino, bueno, ser un poco los filtros. Hablando un poco más de ciudadanía digital, ¿cómo ves vos el panorama argentino frente al uso ético de la inteligencia artificial? Argentina, como, bueno, muchos países de Latinoamérica, son los que lideran, así digo, del sector de consumidor masivo, lideran el uso, por ejemplo, del ChatGPT. Y es la primera vez que una tecnología como que irradia desde el cono sur hacia arriba, porque antes aparecía una tecnología y era de Silicon Valley y irradia al mundo, ¿no? En general era así. No sé, inventa algo Google, Apple, ¿no? Y ya todo el mundo absorbe eso. Ahora es al revés. Hay un montón de, o sea, gente experta que no es de Silicon Valley, que tal vez está, no sé, en países más periféricos, en lugares en donde, o sea, por ejemplo, siempre decimos que ahora no existen esas instituciones que son gurúes, que vos vas a estudiar y ya tenés la última, ¿no? No sé, instituciones tipo Harvard, ¿no? Que capaz que uno dice, es la institución. Ahora, experto de IA es el que la usa. O sea, y puede ser cualquier joven en su casa que está, viste, probando, iterando, está experimentando y capaz que, no sé, en LinkedIn o en X te da algunas conclusiones que están fabulosas y vas aprendiendo así. Entonces, los periodistas en general de IA, eh, nuestras referencias son cuentas de X o de LinkedIn, literal. No es como un medio, visto así como, salió en, no sé, de New York Times. Son personas a veces que son profesores o simplemente algún tecnólogo, ¿no? Entonces, no sé por qué estoy hablando de esto ya, creo que me fui un poco de las ramas. Está perfecto. Tranquila. Pero esa es la idea. Y un poco más o menos siguiendo por esta línea, ¿qué habilidades humanas te parecen claves para no quedarse atrás, para seguirse actualizando? Esa pregunta es clave. Hace 5 años, tal vez, no sé, las carreras típicas eran programador, ¿no? Matemática, cosas así, o gente, digamos, que hacía las ciencias, ¿no? Pero especialmente relacionadas a programación. Ahora hay universidades como Berkeley, en Estados Unidos, que los que estudiaban esa carrera hace 5 años salían con un trabajo seguro de $500,000, ¿viste? Al año. Y ahora hay gente que no tiene trabajo. Claro, porque ya a veces los lenguajes de IA programan y codifican tan bien como los humanos a veces, o mejor, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué cualidades tengo que tener como estudiante o profesional? Se habla de flexibilidad, resiliencia, creatividad, o sea, más cualidades soft, blandas, ¿no? Bueno, fracasar y volver a levantarte e intentar la resiliencia. Así que, por un lado, es como que toda esta revolución nos hace pensar nuevamente en qué es lo que a los seres humanos nos hace seres humanos, ¿no? A diferencia de las máquinas. Y son esas cualidades. Claro. Bueno, un poco para ir cerrando la charla, preguntarte más sobre tus experiencias profesionales y personalmente vos. Sabemos que, bueno, tus proyectos en la Aboria, haces, supongo, un rol muy difícil, que es traducir temas complejos a algo que la gente puede entender y disfrutar.
¿Cómo es el detrás de escena de esto? ¿Qué libertades sentís que tenés en ese rol y qué desafíos se te ponen en la mesa? Ay, sí, bueno, sinceramente es un trabajo que me divierte mucho porque eh, con los expertos con los que siempre charlamos decimos esto, ¿no? Nos vamos a divertir. O sea, esa es la premisa, ¿no? Y vamos a hacer que Doña Rosa nos entienda, que mi mamá, tu mamá, viste, nuestras abuelas entiendan esto. Entonces, ya empezamos con un poco la actitud de, ok, acá nadie viene a dar una cátedra, ¿no? Sino es explicar en una sobremesa, ¿no? Che, ¿qué es la IA? ¿Para qué sirve? ¿No? En definitiva. Y como empieza con esa premisa, siento que nos divertimos. Y tenemos como una reunión de producción siempre y les recalcamos esto a los expositores. Y en general se recopan con eso, ¿no? Claro. Porque creo que ya como que a nadie le interesa escuchar cátedras o viste sermones de qué es lo que es la IA y demás, sino queremos un poco ir a lo real, a lo práctico. Y en ese sentido, bueno, también mi trabajo en redes me ayuda bastante a descontracturar en ese sentido, porque estoy siempre dialogando con mi comunidad y bueno, de paso, no sé si acá habrá gente que le gusta la cultura coreana, pero bueno, sarangueo para todos ustedes. Pero sí, es un trabajo que disfruto mucho, tal vez tratar de descontracturar estos temas difíciles. Bueno, sabemos que has entrevistado a muchos líderes de empresas como Google, Meta, Visa. ¿Qué es lo que más te sorprendió? ¿Qué es lo que te llevas de estas entrevistas? Creo que lo más interesante es que justamente como el planteo es hablar desde lo humano, porque siempre terminamos con la misma frase en Laboria que es queremos humanizar la inteligencia artificial. Ese es nuestro objetivo, la cruzada. Entonces, terminamos hablando con el humano, más allá del sí o de. Y bueno, el humano tiene las mismas inquietudes como cualquiera, ¿no? Qué sé yo, el humano, el CEO tiene hijos, entonces, bueno, está preocupado porque tiene que estudiar sus hijos. Se alegra cuando esto les permite la IA resolver algunas cosas del día a día. Que yo la otra vez hablaba con Mateo Salvato y decía, yo sin el calendar no vivo, decía. O sea, y está buenísimo. Y ver que también están preocupados algunos, o están como en la incertidumbre, como todos. O sea, y acá nadie, digamos, tiene coronita, ¿no? Nadie tiene una solución así mágica, sino que todos estamos en la misma. Y creo que eso está genial también, mostrar ese lado humano. Excelente. Bueno, para cerrar, tenés un perfil variado, periodista, comunicadora, locutora, influencer. ¿Con cuál te identificás más hoy en día y cómo equilibras también todos estos frentes al mismo tiempo? Yo siempre digo que, más allá de los títulos, yo soy la amiga coreana del barrio, que te cuenta las cosas, ¿viste? Eh, en palabras fáciles, como si fuera una amiga más, en sobremesa. Así que creo que es eso. Eh, en definitiva, uno trata de comunicar, ¿no? Eh, y hacerlo de la manera más genuina posible, con la honestidad y con el profesionalismo también que requiere esta profesión. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta entrevista, en nuestro bloque. Te agradecemos, para nosotras fue enriquecedor tenerte. Ay, gracias y felicitaciones. Muchas gracias. Con esto llegamos al final de nuestro bloque. Les recomendamos que sigan atentos al programa de streaming porque el próximo bloque va a haber una gran entrevista, así que quédense. No se olviden que mañana sábado el Congreso continúa desde las 9 de la mañana hasta las 12 con un gran panel de cierre. Muchas gracias. Chao. Bueno, estamos ya en el último bloque de lo que es del programa Hablas TV, de la cobertura de FOPEA, que es el 14º Congreso FOPEA, que este año también versa sobre un tópico que es muy parecido al del año pasado, que es la relación entre la inteligencia artificial y el periodismo. Y bueno, para cerrar esta charla, primero que nada quiero presentar a mi compañera Maite, que me va a estar acompañando en este último bloque. ¿Cómo estás, Hola, Maite? ¿cómo están? Muchas gracias, Igna. ¿Cómo están ustedes allá? Y tenemos un invitado especial, No estaba planificado, hay que decirlo, pero lo conseguimos
gracias a Diego Marconetti, le mandamos un saludo si nos está viendo. Y queremos cerrar esta cobertura de lo que fue este primer día del Congreso entrevistando a Fernando Ruiz. Así es, Igna. Les presentamos a Fernando Ruiz, quien es el expresidente de FOPEA. También es profesor de la Universidad Austral. Es integrante de la Academia Nacional de Periodismo. Tiene 4 libros publicados: El periodismo y la fábrica de los derechos de América Latina, Cazadores de noticias, Guerras mediáticas y Las palabras son acciones, historias políticas y profesionales del diario La oportunidad de Jacob Terminer. Timerman, famoso Timerman. sí. Exactamente. Timerman. Muchas gracias, chicos, por la invitación. No, a vos por venir, Fernando. Bueno, mira, queremos aprovechar que tenés una gran experiencia, entonces lo que planteamos en la entrevista es aprovechar todo tu recorrido y hacer una reflexión de lo que fue la evolución del periodismo en los últimos años. No solo en Argentina, sino también a nivel mundial. Pero primero que nada, lo que nos gustaría saber es, ¿cuándo decidiste ser periodista y por qué? Bueno, mira, yo empecé a estudiar economía cuando tenía 18 años y ahí me convocaron para el servicio militar y justo coincidió con la Guerra de Malvinas. Y entonces mi objetivo, que era tener un criadero de caballos, quedó postergado y me empezó a interesar mucho la política, la ciencia política. Y apenas empecé a estudiar ciencia política, empecé a tener mucho contacto con el periodismo, empezó a surgir una vocación periodística que la canalizo más que a través de la práctica profesional de la vida académica. Y desde hace 30 años estoy dedicado a la vida académica full time. ¿Y en qué medios comenzaste? Bueno, ahora se habla que es muy difícil conseguir trabajo en los medios. Eso siempre fue igual. De hecho, cuando yo estaba estudiando ciencias políticas y empecé a distribuir currículums, yo veía que no me daban bola en las redacciones, porque no tenía conexiones, no tenía amigos, mi papá se dedicaba a otra cosa. Y entonces dije, no me importa, yo voy a ser periodista igual. Y me fui un año a recorrer América Latina como periodista de mí mismo. Y entonces ahí empecé a hacer notas y las mandaba a los distintos medios. Y después, cuando volví casi como un corresponsal para los medios. Entonces publicaba en un montón de medios, ¿no? Y ahí además empecé a investigar mucho más, con más profundidad. Y empecé a estudiar el periodismo en profundidad. Y entonces ahí empecé a desarrollar los libros. ¿Y qué tópicos te interesaban en ese momento cuando hacías esos viajes? América Latina, la desigualdad social, y me interesaba mucho cómo las dinámicas políticas, era un momento además donde América Latina se estaba democratizando, es lo que se llama en la ciencia política la tercera ola de democratización en América Latina. Y entonces era un proceso extraordinario porque dejábamos atrás las dictaduras. Ustedes piensan que en el año 76, 77, América Latina era un mapa de dictaduras, prácticamente todas dictaduras. Y en el 86, 87, 88, 89, era un mapa de democracia ya. O sea, se había dado vuelta completamente la tortilla de dictadura a democracia y todo ese proceso lo viví muy fuerte y además viví en el mismo momento un proceso del cual había una apertura democrática y también se producía una revolución tecnológica en los medios. Entonces, no solo había más libertad política para que surgiera voces, sino que había cada vez más capacidad técnica para que hubiera más voces. Entonces fue un gran shock, un apasionante shock que fue esa década del 80 y de los 90. Claro. ¿Y qué otros desafíos había en ese momento para un periodista? Bueno, el desafío ahí entonces era un momento de consolidación de la democracia, con dificultades enormes relacionadas con el poder militar y con el poder económico. Y entonces, de alguna manera, mi vocación era
intentar describir desde el periodismo eso, intentar describir después desde la investigación eso. Entonces me dediqué a estudiar medios que se dedicaban a eso. Entonces hice un libro sobre el principal medio que hubo en la Argentina relacionado con la dictadura militar, o sea, durante la dictadura militar, que fue el diario La Opinión de Jacobo Tiberman, y después estudié el principal diario económico, hice una historia del diario económico, que es Ámbito Financiero, un libro que se llama El Señor de los Mercados, que cubre la relación de ámbito financiero con la economía argentina desde 1976 hasta el 2001. Que desde el punto de vista económico fue una montaña rusa. Lo que yo no sabía que desde el 2001 la montaña rusa iba a seguir después hasta el 2025, ¿no? Así que llevamos 50 años de montaña rusa, mínimo. Entonces ahí fue cuando nació tu vocación de escritor, cuando Claro. cuando escribiste todo el De libro. escritor, yo no me considero escritor. Me considero, en ese sentido, agrupo letras y construyo argumentos, pero el escritor es otra cosa. O sea, tengo bastante respeto por los escritores. No Es un tenés- académico. Un académico no es necesariamente un escritor. Claro. Y por ejemplo, ¿qué desafíos ves que haya actualmente para los periodistas? Bueno, hay un desafío muy importante que es sostener la vocación contra toda esperanza. Es decir, sostener la vocación en un momento en el cual la remuneración económica es muy baja, las dificultades frente a los ataques externos son muy grandes. Y en las propias redacciones, ustedes encuentran mucho lo que a mí me gusta llamar profesionales vencidos, que es gente que está en una profesión y no cree en esa profesión. No solo pasa en el periodismo, pasa en muchas otras profesiones. Entonces, dice, bueno, el periodismo es para buscar la verdad, para tratar de acercarte, para dar servicio a la gente. No, yo no creo más en eso. Pero trabajas hace 30 años en una redacción. Sí, bueno, pero eso lo creía los primeros 5 años. Entonces, eso finalmente es una mala praxis, es una mala praxis estructural. Y eso afecta un montón, tiene un montón de efectos sobre la vida cotidiana de las personas. No solo sobre esos profesionales, obviamente, se convierte es una especie de amargura vital que tienen los trabajos tienen un salario económico y un salario emocional, ¿no? O sea, lo que te gusta hacer un trabajo, la satisfacción que te da, el reconocimiento, todo eso. Y entonces esa crisis ha generado un impacto sobre la calidad del periodismo muy grande, muy grande. Ese para mí es el gran desafío, tratar de superar es como si cuando uno entrara al periodismo, saliendo de la facultad, tiene primero la etapa del entusiasmo, después tiene la etapa del escepticismo y después tiene la etapa del cinismo. Y tiene que pasar por las 3 estaciones de tren, ¿no? Y si no, es como si no maduró, sigue siendo un pavote ingenuo, ¿no? Y eso básicamente es una quiebra como profesional. Y aprovechando un poco esto que estás diciendo que hay muchos periodistas que suelen pasar por estas 3 etapas, ¿en qué etapa te encontrás vos? No, yo me estoy en la etapa del entusiasmo. Seguí en la etapa Es la de única entusiasmo. etapa en la que voy a estar. Lo que no quiere decir convertirte en un ingenuo. Cualquier análisis realista de la historia ve que hay un montón de cambios. Por lo tanto, no es ser realista considerar que las cosas no cambian. Al contrario, lo realista es considerar que no cambia cuando vos querés. No cambia. Es como hace poco, ¿vieron ese entrenador de la NBA, Popovich? No sé si lo conocen, Sí. un crack absoluto. Decía, no sé si el cuento será verdad, ¿no? ¿Viste? Pero son los cuentos del papá o del abuelo, ¿no? Decía, mi papá trabajaba en una mina de no sé qué material, y entonces tenía que golpear una roca. Y la golpeaba 100 veces a la roca, y la roca nunca se rompía. Se rompió con la 101. ¿No? Entonces decís, bueno, está bien, la roca no se rompió cuando vos quisiste, pero finalmente lo tuyo contribuyó, ¿no? Y aparte hay un gran escritor, ese sí, un gran escritor francés, argelino francés, que ganó el premio Nobel, Albert Camus,
que decía, yo no sé si lo mío, lo que estoy haciendo hoy como periodista, porque además ser un gran periodista, va a cambiar las cosas. Pero yo estoy haciendo mi trabajo. Claro. Em, bueno, actualmente hay muchísima información y desinformación en el mundo del periodismo, de las redes. ¿Vos cómo te informás y la filtrás a esa información? Bueno, es una pregunta interesantísima, porque estamos permanentemente cambiando los hábitos para encontrar mejores mecanismos para filtrar la desinformación. Obviamente, yo tengo una selección de marcas periodísticas que me dan garantía, que no quiere decir una garantía 100%, ¿no? No existe la garantía 100%, todo el mundo se equivoca, pero una razonable garantía. Y entonces, yo tengo un recorrido semanal de los medios que tengo que visitar, porque tampoco puedo visitar todos los medios todo el día, y entonces voy chequeando y manteniendo una dieta informativa. Hay que tomarlo también, compararlo mucho con la nutrición, mucho con la nutrición. Viste que cada vez somos más cuidadosos con la nutrición, por lo menos yo, que a otros quizás lo fueron siempre, yo antes cualquier cosa, ahora muy cuidadoso, la verdurita. Entonces, de la misma forma hay que tratar en el ámbito informativo. ¿Cuál es tu nutrición informativa? Sabiendo que la desinformación no solo va a mantenerse, sino que va a crecer. Los procesos de desinformación cada vez van a ser más eficaces. Por lo tanto, no hay que decir, ¡ay, qué barbaridad! Van a ser más... No, no, tenés que entrenarte para un contexto en el cual va a ser más eficaz la desinformación sobre vos. Entonces vos tenés que estar mejor entrenado. ¿No? Es como un capitán que se queja, de un barco que se queja del oleaje. Eso no lo puede manejar el oleaje. Vos tenés que prepararte para ser el mejor capitán con el mar que te toque, ¿no? Y el mar que nos toca es ese. Entonces, el entrenamiento tiene que ver con ser mucho más riguroso en tu dieta informativa. Y aprovechando esto que estás diciendo de que es la tarea del periodista formarse, informarse y de la ciudadanía en última instancia para poder sortear estas olas que son la desinformación. ¿Crees que el periodismo en la actualidad está haciendo ese ejercicio de formarse para de alguna manera poder filtrar esa mala información y quedarse con lo bueno y comunicar de manera correcta, es decir, producir información verídica y No, correcta? hoy por hoy el periodismo está en muchos casos muy restringido. ¿Qué quiere decir que está restringido? Que hay muchas redacciones que son corralitos estrechos. ¿Qué quiere decir corralitos estrechos? Que no podés actuar profesionalmente en esas redacciones. Entonces no tenés libertades básicas. Por ejemplo, no tenés lo que se llama la libertad periodística. No es la libertad de prensa, es la libertad periodística. Es decir, vos como periodista de una redacción, ¿cómo tomás decisiones profesionales sobre un tema de interés público? Y después tú dices, no, ese tema no se puede hablar. O ese tema es esta perspectiva nada más. O en este tema a esta persona no se la puede consultar. Entonces, eso afecta y eso promueve la desinformación. En la medida que te sacan del manual periodístico, te están empujando hacia la desinformación. Y después hay otro punto muy importante, que no, no hay, en muchos casos, libertad frente a los clics. O sea, el periodista no tiene libertad de resistir los clics. Y entonces, bueno, pero este tema hay que tratarlo. Bueno, pero hay que tratar mejor, mejor vamos por el otro tema que tiene más clics y dejamos el tema de interés público. Entonces, ¿qué se genera? Un vaciamiento del periodismo desde adentro, ya no desde afuera, desde adentro, ¿no? Los periodistas que pueden tener libertad disponible, porque no tienen ataques externos, y podrían dedicarse a otra cosa, por la necesidad de tener determinado nivel de clics, no se ocupan de esos temas, ¿no? Y entonces, no ocuparse de esos temas puede significar dejar que corra la desinformación en temas importantes. Bien. Hablando un poco de, bueno, lo que es el tópico del Congreso, que es la guía y el periodismo, si hay alguna alianza, ¿cuál es tu postura con esto de utilizar chatbots y la guía en las redacciones? A full. Yo creo que es una alianza no solo necesaria, o sea, no solo posible, sino necesaria.
Hoy las redacciones se han reducido mucho y la demanda de la gente de información ha crecido mucho. Y entonces la inteligencia artificial, de alguna forma, son los zancos que tenemos que usar como periodistas para poder abarcar más, pero siempre controlado, ¿no? Siempre es una herramienta que está a nuestro servicio y que la tenemos que verificar. O sea, yo creo que hoy por hoy, como la estamos usando la inteligencia artificial, estamos al borde del abismo, porque en muchos casos no se están produciendo esos procesos de verificación del uso de la inteligencia artificial y todos sabemos, porque lo hemos experimentado, que te manda cada bolazo la inteligencia artificial y te cruza informaciones y de pronto te está diciendo cosas recontra serias y hace una alucinación increíble, ¿no? Así que, como siempre pasa cuando empezamos a usar estas herramientas, estamos un poquito al borde del abismo. Y bueno, yo trabajo actualmente en una redacción en La Voz del Interior, pero ¿no crees que si empezamos a implementar, esto es una pregunta, ¿no?, masivamente los chatbots, sin duda van a quedar gente desempleada? Es decir, ¿eso lo reconoces a eso? No, O- no, yo no me gustaría que esa sea la ecuación, Ujú. porque el periodismo es una profesión de una mentefactura muy importante, es decir, de una necesidad de la mente humana trabajando artesanal, recorriendo el territorio. Ahora están dando talleres en este mismo horario periodistas como Germán de los Santos, Federico, Sí, los muchos más. periodistas de La Nación que están en el territorio, están dando, reconocen las personas, hablan con las personas, o sea, eso forma parte de lo que hay que hacer. Justamente la inteligencia artificial sirve para liberar gente de otras tareas para que vayan a hacer eso, no para mandarlas a su casa. Bien. Y, por ejemplo, ¿cuáles tips darías vos para poder utilizarlos a un periodista que esté escribiendo en una narración? Inteligencia artificial, ¿para qué Ujú. la usaría? ¿Qué tips podrías dar, por ejemplo? Primero, para ideas. O sea, todo proceso periodístico, o sea, agarras el proceso periodístico desde la generación de la idea hasta la recepción de la audiencia de tu trabajo, en cada una de esas partecitas se puede utilizar la inteligencia artificial y hay que usarla. O sea, sería negar la capacidad que te están dando de multiplicar y de generar más impacto con tu trabajo si no lo usas. Y también para hacerte algunas preguntas finales antes de soltarte. Bueno, tampoco estoy detenido acá, ¿viste? No hay que soltarte como si estuviera Bueno, un tipo está bien. así que está. Está bien, no, pasa que no hablamos con antelación para hacerte la entrevista. Ah, bueno, está bien, menos Surgió mal. encantado de tenerte. Eh, ¿sos optimista? Bueno, creo que me lo contestaste un poco antes, pero ¿sos optimista de cara al futuro de la profesión en general o crees que, bueno, ya se está produciendo, va a haber una especie de precarización de trabajo y eventualmente mucha gente va a dejar de ser periodista para pasar a hacer otra cosa? La profesión ha estado más o menos precarizada durante toda su historia. Eh, ha tenido unos momentos de oro en la década del 70, del 80, del 90, del siglo pasado, y yo les diría que en esos momentos se sentía que estaba la profesión precarizada, o sea, no se conocía que se estaban viviendo momentos de oro, como suele ocurrir, ¿no? Como suele ocurrir, cuando a alguien le dicen, viviste una época de oro, no sentí que estaba viviendo una época de oro, pero bueno. Así que eso va a ser inevitable, o sea, la precarización. Hoy la ruptura de lo que se llama el modelo de negocio ha sido muy fuerte. Están todas las empresas periodísticas del mundo intentando encontrar una vuelta. El lado bueno es que, como le dijeron hoy también en un panel, la barrera de entrada para tener un medio de comunicación es menor, entonces los estudiantes de periodismo que tienen mucha pasión y vocación periodística y ganas de trabajar, se juntan 3, se juntan 4 y ya no tienen que ir a negociar una licencia de televisión con el poder político o ir a comprar una rotativa y tener que buscar un banco para que te financie la compra de una rotativa, que después esa rotativa viaja desde Suecia a Buenos Aires o a Suecia a Córdoba y la tenés que instalar y pasan 2 años hasta que instalas la rotativa. O sea, fíjate lo que era la barrera de entrada antes para tener un medio de comunicación. De inversión Hoy es gigante. una decisión de ustedes que en 7 días ya están si quieren ya están con un beta
en la web. Así que es verdad que los ingresos hoy no son tan grandes como eran antes, pero los costos tampoco. Claro. Y como última pregunta, vos sos profe de la Universidad Austral Exacto. y queríamos saber qué consejos nos darías a todos los que estudiamos comunicación, estudiamos periodismo. ¿Qué consejos nos darías? Primero, una dieta informativa muy variada. Cuando digo muy variada, digo, ustedes son ciudadanos que van a vivir en un mundo muy globalizado. Y entonces, pues son ciudadanos del mundo, con residencia, con lugar, con el corazoncito en algún lugar del mundo. Pero su agenda tienen que saber los medios de China, los medios de India, los medios de Pakistán, los medios de Sudáfrica, los medios de Eslovenia, y hacerse una agenda rotativa de eso, para ir continuamente viajando. Eso es uno. Y segundo, una dieta de clásicos muy activa, también de libros clásicos, que sirva para el entrenamiento. Como por ejemplo, Uf, top 5. top 5, maestra. Bueno, mira, primero, libro argentino, Soy Roca, de Félix Luna. Segundo, para entender la empatía con el otro y cómo hay distintas formas de empatía y cómo hay que evitar la empatía, que es el camino para la manipulación del otro, porque la empatía también puede ser un camino para la manipulación del otro. La conquista de América, de Todorov, donde analiza el encuentro entre Hernán Cortés y Moctezuma, entre otros. Es muy periodístico ese tema, muy periodístico. Otro muy periodístico en el sentido que son dos personas que se desconocen y se miran y se encuentran y se semblantean, y de ahí surgen un montón de cosas. Para mí el mejor libro de Kapuscinski, que han leído a Kapuscinski acá, Sí, seguramente, es Viajes con Heródoto. Viajes con Heródoto. Lo tengo. Ese es extraordinario. Y fíjate que además él se inspira en un historiador clásico y cuenta su forma de acercarse a sociedades que él no forma parte. Así que eso es, para mí es un libro extraordinario. ¿Cuánto va? 3. 2 más. Bueno, estoy revisando mi biblioteca, ¿sabes? Mientras pienso, digo, bueno, ¿a qué estante voy ahora, no? Uno muy bueno, uno reciente. Flores para Fernanda. El tema que hablábamos también en un momento, de Daniel Enz. Daniel Enz, para mí, uno de los mejores periodistas de Argentina. ¿Lo conocen? No. Bueno, eso es un clásico, porque no lo conoce nadie en la Argentina, muy poquito, porque eso trabaja en Entre Ríos, en Paraná, y ha sido un periodista durante 30 años, sigue siendo un gran investigador, fue el que de alguna forma sus investigaciones han... a veces parece que el buen periodista es el que mete preso en la cárcel a la gente, pero bueno, eso es una consecuencia de las investigaciones, es el Código Penal los que lo mete presos, ¿no? El periodista investiga, ¿no? No es que el periodista le arruina la vida a la gente, el periodista es el Código Penal. Y entonces, entre otros, por ejemplo, el ex gobernador de Entre Ríos, Uribarri, la investigación que terminó con el detenido fue una investigación de Daniel Enz, y sacó un libro, se llama Flores para Fernanda, que es el asesinato de una joven, Fernanda, en un pueblo de Entre Ríos, y hizo una investigación absolutamente extraordinaria con un perfil de Fernanda también, y de cómo fue el crimen, ¿no? Eso es un libro muy inspirador, muy inspirador. Y te falta uno. Oh, sigo pensando en la biblioteca. Bueno, me gusta mucho también el libro de Hugo Alconada, La Piñata. La piñata. Sí, la pinta. Sobre corrupción. Sobre corrupción, porque no es un caso. Yo pienso, y yo siempre aliento a otros, porque no es algo que yo pueda hacer. Entonces, viste, uno también alienta para que escriban los libros que uno quiere leer. Entonces yo siempre pensaba, hay muchos periodistas que están mucho tiempo trabajando un campo,
un campo temático y estudian casitos. Pero algún día tienen que agarrar todo el campo temático y explicarlo, porque han estado 20 años en ese campo temático, en vez de quedarse solo con el casito, ¿no? Y entonces eso es lo que hizo Volconada, con la piñata. Entonces hizo los sistemas de corrupción en la Argentina con un enfoque más integral, más sistémico, porque lo que reforma las cosas no es un caso, sino entender cómo funciona el sistema. Y antes de cerrar también voy a, bueno, ya que entraste en estos temas, ¿alguna persona, algún personaje en particular que te haya cautivado en tu vida? Es decir, que hayas dicho... Bueno, mis hijos, mi mujer, qué sé yo. Vos decís profesionalmente. Sí. Bueno, Daniel Lenz, sin duda. Daniel Lenz. Una persona con una capacidad de hablar con las personas. O sea, es fácil, todo el mundo te dice, escuchar, tenés que saber escuchar, sí, saber escuchar, te dicen un montón de cosas, hay que saber tirar el tiro libre, pero no me sale, ¿no? O sea, no es fácil escuchar, no es fácil escuchar. Y no es fácil que el que te está hablando tenga confianza y te diga cosas con la sensibilidad que te la tiene que decir y que vos tengas la sensibilidad para que él... Es como un equilibrio muy delicado, que está a punto de romperse. Y ahora se me ocurrió el sexto libro, así que párenme con este, porque sigo. Oscar Martínez, Los muertos y el periodista. Es uno de los principales periodistas de El Salvador y tiene una investigación, una especie de relato de cómo hace periodismo él, en una situación tremenda, todo Centroamérica y México. Es una lección, es una maestría de periodismo. Bueno, ¿Querés algo más, Maite? O... Ya tenés 6 libros, Maite. sí. Tenemos 6. Libros hay muchísimos. ¿No mencionaste a Rodolfo Walsh? ¿No mencionaste? Bueno, Rodolfo Walsh. Bueno, es el masacre, digo. hay un libro extraordinario que lo escribió Enriqueta Muñiz. Que Enriqueta, cuando empieza Walsh a escribir Operación Masacre, en el prólogo dice, donde dice hice, tiene que decir hicimos. Donde dije fui, tiene que decir fuimos. Y se refiere a él y Enriqueta. Enriqueta era una joven de 22, 23 años que lo acompañaba a Rodolfo Walsh en toda la investigación. Y hace poco un periodista editó el libro, lo que se llama Los cuadernos de Enriqueta, que es todo el relato de Enriqueta con una caligrafía extraordinaria, como las abuelas, viste que las abuelas tienen una caligrafía buenísima, ¿no? Sí, porque sí. en la escuela los mataban con la caligrafía. Donde va contando toda la investigación de Operación Masacre. Mira. Los cuadernos de Enriqueta. Bueno, Bueno, eso es todo, ¿no? ya estamos. Bueno, me Bueno. alegro. Muchas gracias. No, un placer. Muchísimas Un gracias. placer enorme. Bueno, Bueno, ¿querés cerrar, Mai? cómo Sí. no. Hemos finalizado con el streaming Con el de este bloque año de con sí. Fopea. Así que les mandamos un beso. Ojalá que se hayan divertido, hayan anotado los 7 libros. Por favor, que es muy importante. Así que les mandamos un beso y muchas gracias por haberse quedado. Muchas gracias, Fernando. No, a ustedes, un placer. Gracias. Gracias.